Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial que va a ser muy cortito ya que solo les voy a enseñar a unir los brazos de esta forma que permite que se muevan de adelante hacia atrás. Esta técnica la aprendí en el patrón del honguito nalgón que hice el año pasado, si es que no me equivoco, y es de... No quiero decir el nombre porque sé que lo voy a decir mal, pero la cuenta es esta, la voy a dejar escrita aquí. La verdad es que aprendí mucho con ese patrón, así que lo recomiendo demasiado. Y ahora sí podemos comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una hebra larga del color, ya sea del brazo o del cuerpo. En este caso yo tengo el brazo de esta forma, este es el pulgar de la mano y este tiene que quedar hacia adelante. Iría ubicado de esta forma. Entonces ahora voy a marcar la posición donde debería ir el brazo, que sería por aquí y por acá. La idea es que esto quede lo más simétrico posible. Entonces ahora sí vamos a ocupar el hilo con la aguja más larga que tengan. Vamos a insertar por la espalda a la misma altura de los brazos y vamos a sacar por uno de estos lugares que habíamos marcado anteriormente. Y aquí vamos a dejar unos 10 centímetros afuera aproximadamente. Dejamos este hilo afuera. Ahora vamos a tomar el primer brazo. Y como dije anteriormente, tienen que preocuparse de que el pulgar quede hacia adelante. Entonces vamos a enganchar el brazo de esta forma. Y pasamos. Y ahora vamos a entrar por el mismo espacio por donde salimos. Y vamos a ir al segundo punto que tenemos marcado. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo brazo, preocupándonos que el pulgar quede hacia adelante. Paso por la parte de arriba del brazo. Y ahora voy al mismo punto por donde salí. Y ahora vamos a repetir, voy a ir hacia el primer brazo. Y siempre ocupando el mismo punto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asegurar ambos brazos. Vamos a pasar por los mismos puntos del brazo. Volvemos a entrar por el cuerpo. Vamos al segundo brazo y salimos por el mismo punto que usamos anteriormente. Y aquí también enganchamos los mismos puntos del segundo brazo. Vamos al punto del cuerpo y esta vez vamos a salir por la espalda, también por el mismo punto donde entramos la primera vez. Entonces aquí tiran ambos hilos para que queden los brazos lo más firme posible. Voy a hacer 3 nudos.
Y ahora voy a esconder esto dentro del cuerpo. Y ahora estas colitas ya las podemos cortar. Y eso sería todo. De esta forma van a lograr que los brazos se muevan de adelante hacia atrás y queden totalmente seguros.